Trifulca del 24 de marzo de 2026, hoy con Fernando Tavero, con Jorge Leonardo, en un día que, bueno, ya estamos metidos en el propio parón de selecciones. Lo titulaba así un poquito, ¿no? Estado de felicidad, estado de calma en el Real Madrid, después de yo creo que una temporada un poco convulsa. Es quizás el momento más tranquilo y sobre todo en un momento de parón, ¿no? Que eso también ayuda a que el equipo, pues bueno, pues viva estos días de diferente manera. Tavero, tú que cubres al Real Madrid, entiendo que también se nota eso, ¿no? Sí, es más tranquilo para ellos y más tranquilo para nosotros. Te da también margen para sacar otro tipo de historias, otro tipo de reportajes que normalmente la actualidad te va atropellando y tienes que poner solo el foco en lo positivo o lo negativo que pase en el día a día. Y bueno, aquí te permite sacar pues alguna entrevistilla, alguna cosa un poco más atemporal, poner el foco también en la cantera más de lo que, aunque yo intento ponerlo bastante, pero bueno, un poco más. Que hoy, de hecho, hay un torneo hoy sub-12 y el torneo de Brunete este fin de semana también, que bueno, los amantes de... Lo cubre mi hermano, ¿eh? Para las. Sí, me lo Lo dijo, cubre me Diego, lo sí, dijo, sí. me lo Sí, dijo, sí. me lo dijo. Ya me Pues filtrará por bueno, ahí los nombrecillos en cositas, los ¿no? que... Sí, sí, sí. Me parece Pero muy bien, sí, estupendo. los parones, a mí, a ver, en parte sí que me gustan, porque sales un Mm, poco de la rutina y buscar cosas mm. alternativas está bien, que al final todo es A, B y C siempre, y contar B y contar la D también gusta. Gusto, ¿no? Bueno, antes de meternos en cosas más de discusión, le pregunto a Jorge, ¿qué tal? Contento, entiendo, ¿no? Yo creo que es lo que digo, ¿no? Contento con el equipo, al final se Yo respira un llevo, ambiente muy bueno, el equipo parece que funciona. Sé que a lo mejor se le puede pedir más al Real Madrid, pero claro, de venir de lo que veníamos a este punto me parece que ya es un grandísimo avance. mira Rubén, de donde veníamos, yo llevo 3 semanas que más feliz. Yo voy como flotando por el entarimado y por la casa, voy como flotando, como hacía Zidane cuando jugaba. No, la verdad es que de donde veníamos, pues estoy muy satisfecho. Igual no es un juego excelso, pero hemos logrado un equilibrio. Estas 3 semanas, con ese simple y sencillo 4-4-2 de toda la vida, ajustando piezas, trabajando de forma solidaria y demás, que yo de momento más no le puedo pedir al equipo. A mí no me gusta nada, no soy como Tavero, no me gusta nada el parón de selecciones, no me gusta absolutamente nada. Yo lo puedo paliar, como me gusta mucho el Madrid de baloncesto, tenemos doble jornada de Euroliga esta semana y tal, luego también está el Madrid femenino con 3 Madrid-Barça, que a ver si nos salimos muy escaldados, pero me falta mi primer equipo. Pero bueno, quien no se consuela es porque no quiere. Ujú. Bueno, pues nada, a disfrutar un poquito también de este estado de calma y felicidad. Y vamos con diferentes temas. Si queréis, venga, vamos a meternos de lleno con el tema de Kylian Mbappé. He estado leyendo justo ahora varias. He de decir que yo esta mañana no he estado muy atento. He estado leyendo varias informaciones. Bueno, todo estalla un poco porque Daniel Riolo, periodista de RMC, dice que el diagnóstico de los médicos del Real Madrid hicieron a Mbappé fue catastrófico. Por eso el club despidió a todo el mundo. Los médicos le examinaron la rodilla que no estaba lesionado. El fallo fue muy grave. Bueno, como primera cosa, no sé si me podéis ayudar vosotros también. Daniel Riolo no es el que tiene denunciado a la familia de Mbappé. Creo, Pues puede ser, porque creo que es Daniel Riolo. O sea, quiero decir, es esta es información, el periodista más polémico que hay en Francia, con diferencia del segundo. yo creo que tuvo algún problema con Mbappé. O sea, quiero decir, que me están hablando de lo de filtrarla. Luego, estaba escuchando no sé qué, de que si se equivocaron en la rodilla. Pero vamos a ver, ¿cómo se van a equivocar en una rodilla? O sea, me parece ridículo esto. Lo que pasa, que ahora me ha llegado un tuit, perdón, de Ramón Álvarez de Mon, que dice, nombrando el tuit bueno, de Alberto Ortega que ponía todo el tema De Riolo. de Daniel Riolo, dice, ahora sí, os voy a contar algún detalle en mi canal sobre este asunto. Un matiz. Eso sí, fue el propio Real Madrid en que descubrió el error y ha tomado medidas después. A ver, ¿Vosotros qué sabéis de esto? Porque yo yo estoy un poco eh, alucinando. antes de entrar aquí al directo, le he preguntado por WhatsApp a un muy buen amigo mío que lleva más de 30 años de médico, ha sido cirujano y demás, y la conversación es tal cual. Le pregunto, o sea, muy buenas, como gran médico que eres, claro, hay que dar un poco de coba también. Como gran médico que eres, entro ahora en el directo de Rubén y quería hacerte una pregunta. ¿Es posible que los servicios médicos del Madrid se hayan confundido de rodilla al hacer una resonancia con Mbappé? A mí me suenan los hermanos Marx. Contestación, es prácticamente imposible que se hayan confundido de rodilla. O sea, Me lo dice un médico muy bueno, además. yo lo que digo es que tú puedes tener, vamos a ver, ahora le pregunto primero.
yo voy a hablar un poco sin tener información de más, pero tú, un jugador de fútbol cuando tiene una molestia en una rodilla y Mbappé que no ha sido de una semana, quiero decir que viene una molestia, ¿cómo van a equivocarse una rodilla si constantemente están hablando de la misma lesión? Quiero decir, si le duele una rodilla, le duele una rodilla, no le duele la otra. Yo creo que te puedes equivocar, evidentemente, en hacer una prueba, será la resonancia, se la haces en la izquierda porque alguien se ha equivocado y se la de la derecha. Pero normalmente, tú te estás tratando en la rodilla, entiendo que dañada. Está mal. Porque además es que yo ya he escuchado gente en el chat que me decía, no, que es que el propio Mbappé fue el que le dijo que no era la rodilla buena, o sea, que se equivocó el de rodilla. Pero ¿cómo se va a equivocar el jugador de decir que rodilla le duele? O sea, es que no tiene ningún sentido. Cabero, yo no sé si vosotros, entiendo que esto esta mañana habréis hablado, no sé si ¿sabéis algo de esto? No más de lo que se ha publicado, y a mí no me cabe en la cabeza que pueda haber un error de rodilla, porque lo que estoy diciendo, te duele la rodilla que te duele. O sea, para eso no hay que ser cirujano ni necesitas un poco lo que le han dicho a Jorge, es prácticamente imposible. Es pues imposible, sí. me ha dicho. Pero una pregunta, todo esto sale por Daniel Riolo. O sea, todo esto está surgiendo por Riolo. Pero hay mucho run ya con todo el tema médico del Real Madrid, con que hayan ido a buscar... No, sí, en eso ya sabes que sí. Porque también te digo que ha pasado toda la vida, que todos los jugadores han ido muchas veces a buscar otras opiniones a otros lados. La pregunta es, ¿lo de la rodilla solo es de Daniel Riolo? Yo no Un tío que tiene denunciado Kylian Mbappé, no vamos a creer palabras, es que eso es lo que yo digo, o sea... Yo no lo he visto en ningún otro sitio y lo mismo ahora preguntamos y nos dicen algo diferente, o sea que... Pero a mí Bueno, no. espérate que tenemos noticia. Acaba de confirmar Miguelito de Cope. El Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico inicial de la lesión de Mbappé. La noticia adelantada por el periodista Daniel Riolo ha sido confirmada por Miguel Ángel Díaz. Me parece increíble. ¿Pero se han confundido en el diagnóstico o a la hora de hacer la resonancia se han confundido de rodilla? Se equivocó de rodilla en el diagnóstico inicial. Pero vamos a ver, en el diagnóstico no, se la sacará de rodilla. No hay más. Voy a preguntar. Me parece. O sea, no se equivocaron en la resonancia. A la hora de hacer la resonancia, entiendo. Que la resonancia fue de la rodilla que tenía mal, ¿no? A priori. Supongo. A priori, claro. A ver, esto es... Yo voy a preguntar ahora mismo, perdóname, estamos haciendo el propio directo, pero vamos, me parece... O sea, me parecería esto, pero cómico, ¿eh? Cómico. No obstante, si os acordáis, el comunicado de la lesión del Madrid que sale muy tarde, bueno, de hecho salió hace 3 semanas, hablaba solo de esguince de rodilla. Y yo le pregunté también a este amigo mío médico y me dice que no existen los esguinces de rodilla, que son de ligamento X, tal, pero que no, o sea, técnicamente no existe esguince de rodilla. Y el comunicado médico del Madrid hablaba de esguince de rodilla. Sin más. Y luego pendiente de evolución. Claro, ahora se entiende un poco más, que además lo pone por aquí Paco, que el propio tuit de Ramón dice que ya han tomado medidas. Yo he de decir que alguna vez me cuentan, yo no sabía que se habrían tomado medidas dentro. Por eso voy a preguntar, porque la verdad es que esto me está ya, os lo juro que me está llamando mucho la atención. O sea, estoy ya he preguntado a ver si nos dicen algo. Pero bueno, antes de nada, me parece una barbaridad, dar las gracias a Pilar Rivero, que desde aquí le mando un saludo enorme. Gracias de corazón por esa aportación económica. Pilar sabe que me voy a casar y que sabe que me tiene que estar ayudando para poder pagar la boda. Pilar, un besazo enorme. Muchas gracias por confiar en el córner de Rubén Martín. Si alguno como Pilar es una norma caritativa y quiere aportar, ya sabéis, debajo del chat, mostrar apoyo al córner de Rubén Martín, superchat, super sticker o membresía al canal. El superchat será leído y razonado aquí en directo. Desde Twitch, ya sabéis, suscripciones podéis hacer. Un abrazo, chicos. De todas maneras, esto también lo alimenta un poco los comentarios del propio Mbappé ayer en el evento en el que estuvo en Rubia. Él deja allí claro que se alegró de haber ido a París para encontrar un buen diagnóstico para su rodilla. O sea, esa fue su frase. Yo voy a París y aquí me dicen lo que tengo porque en el Real Madrid me habían dicho algo diferente, porque si no, de acuerdo que fue con el conocimiento del Real Madrid y que esto se hace mucho, se ha hecho toda la vida y que es absolutamente normal, pero evidentemente él de allí, lo que se infiere por las palabras que él dijo, vino con un diagnóstico diferente al que él llevaba, porque si no tú no dices... Vine a París y aquí encontré un poco lo que no me habían dicho en mi club. O sea que
algo distinto se encontró. Y eso sí que es verdad que el Real Madrid siempre ha dicho que de aquel viaje de Mbappé mejoró mucho y a partir de ahí parecía que los vientos soplaban de otra manera con la rodilla. Lo que está claro es que esto, de alguna manera, A mí me parece una locura. va a... O sea, tiene que algo tiene que cambiar. O sea, el Madrid no puede... si realmente se ha hecho mal un diagnóstico porque se ha con la rodilla, me parece una cosa... No sé cómo explicaros. Absolutamente tremenda. O sea... Es una Yo locura. de verdad, O sea, me parecería una locura, repito, que le estoy hablando más información de la que están soltando ahora mismo los compañeros, que la noticia de Miguelito es exactamente hace 24 minutos, 25 minutos. Y claro, esto de alguna manera, toda la mierda, y repito, que le está cayendo aquí en Mbappé, joder, si realmente le están diagnosticando mal la rodilla, yo entiendo que se marcha a Francia. Bueno, es que de todas maneras que esto lo hemos visto mil veces, que no es la primera vez que esto lo han hecho todo. Joder. No debería ser así. Aparte de que el Madrid cambió los servicios médicos. Trajo a Niko Mijic en enero. En enero. Sí, sí. Es que entonces no entiendo lo que está sucediendo. No, pero a mí de todas maneras la rodilla que no era, a mí me parece una auténtica barra avanzada. O sea, yo cuando voy al médico, si a mí me duele la rodilla izquierda y me hacen pruebas en la rodilla derecha, yo le digo, oye, que la que me duele es la izquierda. Es que no pues tiene sí, sentido. Pero no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, eso es imposible. No te puedes equivocar en una prueba, me explico. Tú a lo mejor le dices, la persona que le va a hacer la prueba dice la rodilla derecha. Y tío, pues a lo mejor coge y en vez de poner la placa, la pone en la izquierda, se le va la olla porque se le puede y tal. Pero eso puede pasar una vez, no sé si me entiendes. Es decir, oye, esto pasa una vez. Pero que al final, coño, Mbappé le está diciendo constantemente cuál es la rodilla que le duele. O sea, no tiene ningún sentido. Claro. A este punto. Eso es. Bueno, por eso a mí me parece una auténtica locura. Estamos preguntando sobre todo por lo de Miguelito. A mí, yo he mandado también lo de Miguelito y me han leído ahora, bueno, pues a ver si me porque lo de Daniel Riolo. Es que de Daniel Riolo me quedo la mitad. En este caso quizás sí. Daniel Riolo creo que cogió mucho vuelo con el tema Messi, si no recuerdo mal, porque fue el primero que lanzó que Messi se piraba al PSG y a partir de ahí empezó a coger mucha notoriedad. También se coge mucha notoriedad cuando sube el pan cada vez que hablas. Entonces nunca dice nada normal, digamos, y por ahí está cogiendo mucho vuelo. Todas sus declaraciones hacen muchísimo ruido. Pero bueno, a ver qué nos confirma. Dice Majaril por aquí, dice, imagínate que se va a hacer una resonancia y le hace una colonoscopia, hombre. Así que sería absolutamente tremendo. Dice que aquí Andrés, Daniel Riolo tiene una denuncia de Faisal Amari. Si es que a mí esto me sonaba, que yo creo que estos tuvieron pero y tal. Pero Miguelito es otra historia, ¿eh? O sea... Hombre, yo si lo dice Miguelito y Ramón ha insinuado, yo creo que ya si el río suena, ¿no? Agua lleva, ¿no? En este caso. Pues yo he preguntado a ver si alguien me dice algo. Dicho esto, Jorge, me voy un poco con el tema Mbappé, que yo creo que tú estás un poco escamado. Aquí yo soy seguramente otra opinión muy diferente, pero bueno, lo hablamos. ¿Qué es lo que más te escama del tema de Mbappé? Pero hablamos a nivel... Bueno, vale, yo es que he puesto esta mañana un tuit, quiero decir, yo... es que luego parece que yo tengo inquina a Mbappé personal. No, para nada, yo siempre doy argumentos futbolísticos. En el primer anfiteatro, donde Mike, en Twitter, argumentos futbolísticos. Y yo lo que digo de Mbappé es que a día de hoy no lo veo para ser titular en el Real Madrid tal como lo veo físicamente, lo que he visto en Manchester y cómo lo vi deambular tal cual el otro día en el derbi. Pero el otro día, ¿tú crees que deambuló en el derbi? Sí. Quitando la primera carrera, tío. La primera carrera que le haga una carrera que además tenía a Vinicius a la izquierda y trata de irse de 4, pero bueno, eso da igual, porque le llega a salir bien y me quito el sombrero. Pero excepto esa carrera, yo lo vi. En el gol de Vinicius, todo el mundo que le pedía que haga desmarques para llevarse a la defensa, yo creo que hace un desmarque para llevarse a la defensa. Lo digo porque cuando se le pide hacer algo y lo hace, luego tampoco se le reconoce. Y también hay que tener en cuenta que el partido, ¿cuántos minutos juega Kylian Mbappé con uno menos? Sí, luego es verdad que, pero en el momento que juegas con uno menos, se supone que aunque estés al 50%, ese 50% te tienes que matar, Rubén. Te tienes que matar porque es que te podían empatar a 3. Por lo menos ocupar el espacio. Yo no te digo presionar porque nunca lo he hecho, pero por lo menos ocupar los espacios.
Y yo es que Pero no, yo sí, Pero no lo veo, yo, es que no lo Jorge, veo. yo podría entender esas críticas si Mbappé sale de inicio. Pero es que Mbappé no sale de inicio. Mbappé sale en los últimos minutos para intentar, por lo que es Claro, él, intentar hacer goles. Entonces, lo que te digo es que no me parece que la gestión con Mbappé ahora esté siendo mala. eso es. Evidentemente acabará siendo titular. Claro que acabará siendo titular, porque tiene que serlo. Más que nada porque en esta nueva campaña que se está intentando hacer hacia Kylian Mbappé, en donde se ha escuchado la frase de el Arbeloa casi pierde la liga por sacar a Mbappé, es una No, tontería eso, tampoco es porque eso. Mbappé ha ganado muchos partidos para el Real Madrid esta temporada, y si está todavía a esa distancia, en gran parte también es por Kylian Mbappé, igual que los por Vinicius, igual que los por Courtois, igual, ¿sabes? Quiero decir, que también hay que valorar eso, que digo, que me da la sensación, y no digo por ti, Jorge, que hay una inquina hacia el jugador que va más allá de da igual lo que haga. Yo solo argumentos futbolísticos. Yo lo que he visto que no lo veo bien físicamente. Creo que le hubiera venido muy bien seguir cogiendo entrenamientos aquí en Valdebebas, no pegarse un viaje transoceánico hasta Estados Unidos, que todos sabemos que para la musculatura, lo dicen todos los médicos, ese tipo de viajes también afectan. Y viene de donde viene. Entonces, yo le veía más sentido, igual que con Jude Bellingham, quedarse aquí, trabajar bien, ponerse bien físicamente. Y luego, porque luego tenemos cosas muy importantes, Mallorca, Bayern de Múnich, Girona, entre medias, y sin embargo, veo que no está bien. Y luego, aparte, es una cuestión. Claro, yo entiendo, te he escuchado antes al principio, además, Rubén, cuando decías, Sí. es que Mbappé va a seguir aquí. Pues claro que va a seguir Mbappé, por lo menos la próxima temporada. Eso lo Si yo sobre tenemos todo, claro. si yo Entonces, Jorge Sonso te lo digo porque hay una facción muy clara del lo madridismo que da sé. igual. Si Mbappé salva a 5 cachorritos de labrador en un incendio, van a seguir Sí, diciendo que es un sinvergüenza. Entonces, yo lo que digo es que me parece muy, o sea, no penoso, sino me parece muy jodido para la persona que piense de esa manera porque al final tú eres del Real Madrid y tú tienes que verlo. exacto. Tampoco me gusta Rodrigo, pero joder, si Rodrigo sale y gana los partidos, voy a disfrutarlo. A eso es lo que me refiero. Yo a lo que voy es que en temporada y media, ojalá se solucione. Así como Vini y Mbappé fuera del campo se llevan de cine fantásticamente bien la relación personal, en el campo yo veo que no mezclan. Bueno, yo creo que eso es evidente. En año y medio no hemos conseguido que mezclen. Eso está en el debe de Ancelotti, de Xabi Alonso y ahora de Arbeloa. Y Pero eso que también es Pero, verdad yo que mucho con en un año y Arbeloa. medio, Jorge, el Madrid tampoco ha mezclado bien. O sea, estamos y, empezando a jugar ahora. y el Vinicius que estamos empezando a ver ahora no es el Vinicius que ha estado en ningún momento cuando Mbappé ha estado en Correcto. el campo. O sea, Claro, luego ves también estas 3 semanas, que será casualidad, de verdad, que será casualidad o no. Ese equilibrio que veo yo, ese cómo está funcionando el centro del campo, cómo Valverde hace las diagonales hacia adentro, que probablemente sin Mbappé estar al 100%, que se queda más atrás, no veamos tanto de momento historia esas diagonales de Valverde. Entonces, yo creo que es una cuestión de que Mbappé se tiene que poner bien y de que ha dado la casualidad de que estas 3 semanas sin Mbappé, pues el Madrid ha estado muy sólido. Y eso es así. Llámalo por haber cambiado de sistema, por esos 4 centrocampistas, la entrada de Thiago Pitarch, que tiene 5 pulmones como Valverde. Tchouaméni ya no se preocupa tanto hacia atrás porque tiene a Rüdiger a un gran nivel y a Hausen junto con Rüdiger. Son una serie de cosas que las pones en una coctelera y te sale lo que te está saliendo. Pero lo que es evidente que Mbappé no está bien, todavía no está bien, y que hasta el día de hoy no ha mezclado bien con Vinicius en el Real Madrid. Sí, Yo pero creo que eso no eso es significa una que no evidencia. eso no pero significa que no haya mezclado bien en el Madrid. Porque le recuerda a la gente que Mbappé ha sostenido a este equipo durante mucho tiempo. Él y Courtois y Tchouaméni. y Lo digo que porque yo sé que muchas veces esto siempre entra mucho en la disputa Vinicius y Mbappé, que es una gilipollez eso, porque tú no tienes, si tú te gusta Vinicius no tienes por qué ir contra Mbappé, y si te gusta Mbappé no tienes por qué ir contra Vinicius, quiero decir, lo digo en los dos lados, porque yo esto cuando le pasaba a Vinicius decía exactamente lo mismo con sobre Vini. Gonzalo y Hendrik Es pasaba decir, exactamente lo mismo. es Igual. una tontería, no podemos hacer un que a ti te gusta más Vinicius que Mbappé, me parece estupendo, es más, lo puedo entender, es que lo puedo entender, pero que nos metimos siempre en un fregado en donde queremos todo el rato enmierdar a un jugador que ha hecho un montón de goles al principio de temporada para Real Y Madrid, donde que, ha ganado muchos puntos a Madrid. y que son dos conversaciones diferentes. El que te pueda encajar o no el Mbappé futbolísticamente dentro de este nuevo Real Madrid mucho más equilibrado. Y otra conversación distinta es si se está tratando la lesión de Mbappé ahora, su incorporación, de manera correcta. Y en este Eso, caso son dos cosas concreto, diferentes. Eso claro, y en es. este caso correcto, a mí me ilusiona ver que Mbappé no fue titular en el derbi y que solo A mí me jugase parece, 30 minutos. Me parece una estoy de acuerdo decisión. contigo, y sobre todo también por Arbeloa.
Eso es, claro, yo digo por Arbeloa, evidentemente, si Mbappé llega y le planta lo que le tiene que plantar encima de la mesa y dice quiero jugar, y juega, puede ser, pero a lo mejor está en el trato que está teniendo Arbeloa con ese vestuario que haya conseguido que no venga Mbappé a exigirle eso, o a pedírselo como a lo mejor le podía haber pasado a Xabi Alonso, no lo sé, pero a lo mejor pasó con Xabi Alonso con Bellingham en el derbi, no digo que pasase, pero no ha pasado con Mbappé y yo al menos, y creo que muchos, pensamos que Mbappé, después de haber jugado ya 30 minutos en el partido anterior, iba a ser titular. Entonces, yo tenía claro que Mbappé no estaba al 100%, pero yo también tenía claro que Mbappé iba a ser titular en ese partido porque era un partido importante y porque Mbappé siempre juega esos partidos y ese es el miedo que yo tenía porque podía haber estropeado la buena sintonía del equipo que había. Pero Arbeloa, como entrenador, ya quizá no a las malas, pero sí con una gestión de vestuario que entiendo que está haciendo porque todo el mundo está muy satisfecho con él, hizo que Mbappé saliese en el minuto 30. ¿Que Mbappé no rindió defensivamente? Pues seguro, tampoco es eso lo que yo espero de él. Que tiene un melón importantísimo, meter a Mbappé y a Bellingham en Berea dentro Y que les haga de trabajar, que esto es importante. Exacto, exacto. O que les haga trabajar en momentos puntuales, porque en la BBC no trabajaba todos los partidos, pero había partidos donde había que trabajar, que había que darle al interruptor y ahí sí corría, y ahí sí corrían cuando tenían que correr. Son cosas que vamos a ver, o si el Madrid aspira a algo, deberíamos de ver de ahora en adelante, porque si no se cae el castillo. Pero yo lo que he visto de la gestión de Mbappé me ha gustado, con Arbeloa, me ha gustado las decisiones que ha tomado y evidentemente cuando esté al 100% o más cerca del 100%, yo creo que va a jugar. Y tengo la misma duda que tienes tú, Jorge. Si eso va a descojonar. A maridar. Exactamente, todo. Va a maridar bien. En Por eso cierto, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la gestión con Mbappé ha sido la idónea estas 3 semanas, pero Eso creo es. que no fue idónea desde el 7 de diciembre hasta hace 3 semanas. Totalmente. O sea, por Totalmente. separar. Sí, totalmente, pero ha cambiado algo. En un Real Madrid que necesitábamos que cambiasen cosas, esas cosas están cambiando y han cambiado en lo futbolístico con Thiago, con la nueva posición de Valverde que parece que se ha descubierto la pólvora y no se ha descubierto la pólvora, sino que al final es coherencia y lógica, ¿no? Pero bueno, se está potenciando así. Brahim. Con Trent, que Trent te aporta en determinados contextos, en otros no, pero yo sigo pensando que Trent es un arma en este Real Madrid, con Brahim, activando a Brahim, lo que te aporta, que se habla mucho de lo que te aporta en defensa, pero lo que te aporta también en ataque, que Arbeloa dejó una frase muy importante, ¿qué le pides a Brahim? Que se atreva, que falle. A mí eso me parece. Dijo 3 o 4 cosas en la última rueda de prensa del derbi, que fue creo que ha sido una de mis ruedas de prensa favoritas post partido. De Arbeloa, hay una de ellas, detalles de Brahim, son cosas que han cambiado. Dijo otra cosa que, joder, a mí me parece un poco apuntar al cuerpo técnico anterior, no lo sé, que dijo, ¿qué ha cambiado? Pues que yo sentía, cosa que es totalmente cierta, pues lo sentíamos todos, que en este club nos ceñíamos al talento de los jugadores, a que se les ocurriese alguna genialidad. Y eso no puede ser. Necesitamos tener un plan de partido. O sea, algo lógico que lo verbalizó y me parece totalmente cierto y que ahora se ve que el Real Madrid, sin ser brillante, porque está muy lejos de ser brillante, pero es un Madrid que compite y que al menos tiene un plan un poco más equilibrado del que tenía antes. Entonces, yo he visto que Arbeloa hay ciertos detalles, no muy grandes, pero al final las cosas grandes se construyen poco a poco. Por eso me ilusiona. Ahora, la duda de Mbappé, ¿cómo va a encajar aquí? Pues a ver. ¿Pensáis que le viene? Yo os pregunto, ya sé que no soy el conductor, pero quiero saber vuestra opinión. Puedes preguntar lo que quieras, Jorge, esta es tu casa. ¿Pensáis que en esta, que al ser la última ventana de selecciones, o sea, ¿estáis de acuerdo con que Mbappé se pegue esa paliza de viaje, aunque sea para jugar 20 minutos? Hablan de compromisos publicitarios, tal. O sea, ¿pensáis que le va a venir bien? Yo creo que sí. Yo quiero que coja ritmo competitivo. Yo tengo mis tuvimos esta dudas. disputa el otro día aquí. Lo único que no me convence es lo del viaje, estoy de acuerdo contigo. Pero o sea, a mí lo que yo quiero que Mbappé es que acumule minutos. Yo quiero saber si Mbappé está bien. Y para eso tengo que tener minutos. Lo que no me gustaría es que llegáramos a la eliminatoria ante el Bayern de Múnich y viniera sin ritmo competitivo.
yo quiero que juegue y que juegue minutos y partidos y sensaciones. Y si está mal, está mal. Y si está recuperado, pues estará recuperado. Pero yo lo decía el otro día aquí, yo sé que la gente está muy contraria, pero yo creo que juegue partidos. No me convence tanto, en eso estoy de acuerdo con Jorge, el tema del viaje. Eso es lo que no me convence. También creo que ha ido, yo creo que ha ido también por compromisos publicitarios. Ha ido por pero compromisos publicitarios. Pero ya te digo que yo prefiero que juegue minutos estos partidos. Yo... No 180, evidentemente. Ya. Eso es, yo estoy un poco en el medio y yo tampoco tengo muy claro que sea lo mejor. Quizás, tal y como desde el 7 de diciembre, como bien decía Jorge, llevamos con la rodilla dando vueltas. A mí quizás, sinceramente, me da más confianza que se quede, personalmente. Yo creo que un futbolista como Mbappé o como cualquiera del Real Madrid tampoco necesita tanto ese ritmo competitivo porque hay mucha competición y el tipo de futbolista que es Mbappé necesita más confianza en su físico que confianza en general porque la tiene y yo creo que lo puede adquirir esa confianza en lo físico apartándose un poco de los riesgos que te dan los partidos, ¿no? Y además partidos ahí que sí tienes cierta tensión, pero quizá no sea la misma tensión y a veces cuando tienes algo menos de tensión es más peligroso que cuando sí lo tienes. Entonces por ahí no me convence mucho, pero quiero pensar que todo este nuevo plan que nos gusta en estas últimas 3-4 semanas va por ahí. Evidentemente todo esto está el Real Madrid de acuerdo, que va a estar todo marcado, que no se van a jugar los 180 minutos como dice Rubén, que si vuelve con 20 minutitos y a lo mejor descansa otro, 30-0, no sé, 2 partidos, bueno, lo puedo llegar a comprar. Pero todo va a depender de que cuando vuelva esté. Una cosa, que yo sé que cuando tocamos temas como muy donde puede haber opiniones de todo tipo y sobre todo se toman, te repito que hay ciertos sectores de la afición que han decidido ser más extremistas que otra cosa. Lo digo por el chat. Yo te hubiera dicho, no voy a aceptar las faltas de respeto, no solo a las personas que estamos hablando, sino a cualquiera. Quiero decir, si tú insultas gravemente a un jugador, lo voy a banear. Lo digo porque hay una cuenta que está constantemente refiriéndose a Mbappé de una manera que no lo voy a permitir ni con Vinicius, ni con Mbappé, ni con nadie. O sea, no me hace ninguna gracia que se le insulte a un jugador así. Lo digo para que lo tenga en cuenta, que en vez de poner... Ya sé que no te gusta Mbappé, todo lo tenemos muy claro, pero no hace falta que pongas constantemente ese insulto para nombrarle. Lo digo porque te lo voy a dar de buenas, pero que no sigas así porque si no entonces tendré que banear y no me apetece, sinceramente. Me apetece que estés aquí, que des tu manera de ver las cosas, pero siempre con, evidentemente, joder, respeto. Dila tampoco le gusta Mbappé y no dice nunca nada más allá de cosas con educación, no pasa absolutamente nada. Dicho esto, los que estéis, quedaros, disfrutemos, hablemos por aquí y si queréis darle a like, pues darle a like, esto siempre es muy bueno. No sé si queréis contar algo más del tema Mbappé o algo, cerrar algo más. Yo si me entero algo más ya durante el directo os contaré, pero por ahora no. De momento no tenemos ninguna novedad más allá de lo que... Si queréis nos vamos con eso, con el tema de Arbeloa, que me parece que es digno de destacarlo. Ya sabéis que os voy a hacer la pregunta que os hago siempre, la gente que entra aquí las últimas 2 semanas, que es futuro de Arbeloa. Pero antes os quiero preguntar, ¿qué os está sorprendiendo más de Arbeloa? Voy a empezar por ti, Jorge. ¿Qué es lo que te está sorprendiendo pero gustando, evidentemente? Que con el Toro que tenía, que era muy complicado, ha conseguido hacer un equipo con mayúsculas, un equipo con todas las letras. O sea, ahora vemos, como decía Fernando, o sea, no es un juego excelso, te gustará más o menos su forma de juego, pero por lo menos es un equipo sólido, solidario, trabajador, se matan a hacer las coberturas a los laterales, Thiago, Valverde, o sea, a veces es hasta enternecedor, o sea, cómo se matan a hacer las coberturas, a defender, los desmarques de ruptura. De verdad que yo creo que lo mejor de Arbeloa es que está consiguiendo, insisto, creo que lo he dicho otras veces, con el 4-4-2 que veía yo toda la vida que jugaba el Real Madrid en los 80, el Club Deportivo Logroñés en primera división en las Gaunas, que iba 80-90, el 4-4-2 de toda la vida, el sistema sencillito, pero que al Madrid en situación de necesidad, de carestía, pues le está salvando la vida. Y luego, pues efectivamente, la introducción de los canteranos, ya no solo Thiago, sino los minutos que ha tenido, por ejemplo, que a mí me encanta Manuel Ángel. Desde inicio de temporada en el Castilla me parece un jugador superlativo también, que no se habla tanto como Thiago, pero me parece un jugador superlativo a nivel de calidad.
Creo que mide 1,70 y sin embargo va al choque, va al suelo, se deja todo y no está exento de calidad. Es decir, que Arbeloa no ha tenido ningún tipo de pudor en, oye, a jugar. ¿Tenemos 10-12 bajas? Me da igual el partido, me da igual que sea el City, me da igual que sea el Elche, o sea, a jugar. Y Fernando, han respondido. Te voy a decir, Fernando, y tú vas allá, o sea, tú le has conocido mucho a Arbeloa en categorías inferiores. ¿Qué es lo que estás viendo muy parecido al Arbeloa que conocías y que hay algo que te haya sorprendido, en especial de él? Poco a poco se está viendo más reconocible la manera en la que todos presionan a una, porque está siendo un poco la seña de identidad de esta recuperación del Real Madrid. Se ve que hay mucho más compromiso. Estoy viendo que ha subido a su barco a muchos futbolistas, que eso es algo que Arbeloa también hacía mucho en la cantera. Hay ciertos casos de futbolistas que no han casado, caso Iker Bravo, por ejemplo, pues él lo consideraba que lo podía apuntar a su equipo y lo recuperó, y después de la temporada con él se fue Iker Bravo al Udinese, que hizo un gran año, Iker Bravo en aquel juvenil A. Eso es lo que yo voy viendo a Arbeloa. Veo que poco a poco está siendo menos intervencionista de lo que era en cantera, pero eso es algo totalmente normal. Arbeloa era un técnico también que en la cantera durante los partidos se agitaba bastante, era muy intenso en banda. Aquí lo veo mucho más calmado, pero es que el contexto es totalmente diferente y eso me parece muy inteligente, porque tú tienes que saber dónde estás. Aquello que se dice no es tanto lo buen entrenador que eres, sino lo bien que entiendes cómo se entra en un club como el Real Madrid. Y a mí me da la sensación de que Arbeloa supo entrar en los diferentes clubes de cantera del Real Madrid y ahora está sabiendo entrar en el primer equipo del Real Madrid. Evidentemente todo te lo marcan los resultados, pero es que yo creo que esta mejora en los resultados sí que viene por pequeños detallitos de Arbeloa que estamos viendo, y para él siempre había sido muy importante tener un perfil de centrocampista en el que puedas apoyar tu juego. Un perfil de centrocampista que no tenía el primer equipo. Y a mí me parece muy, muy importante que haya confiado en Thiago, y que para darle descanso a Thiago esté confiando en Manuel Ángel. Porque es que son chavales de la cantera, son perfiles que no había y no le está temblando la mano. Entonces, como mi fútbol, el fútbol que yo desarrollo o sobre el que quiero que gire mi esquema y mi plan de partido, necesita de ese interior que me sepa trazar desmarques, que me sepa pedir el balón, que sepa bajar entre centrales. Como no lo tengo, pues subo a un chico de la cantera. Y no lo hizo de primeras, y lo hizo poco a poco. Los ha ido metiendo, quizá para irse ganando un poco a todo el vestuario, etcétera, etcétera. Entonces yo eso es lo que poco a poco veo que más se va apareciendo. Arbeloa en cantera apostaba mucho, mucho, mucho por los laterales con vuelo, pero una barbaridad, para que participasen mucho del juego ofensivo de su equipo. Yo creo que eso será algo que iremos viendo poco a poco también. Con Trent, por ejemplo, Arbeloa está recuperando un poco a Trent como lanzador y apuesta bastante por él. Esos detallitos yo creo que los irá incorporando y cada vez se van viendo más. Yo creo que Arbeloa cada vez está siendo más Arbeloa. Dinos, Jorge, perdona. No, lo único que os quería preguntar, a mí lo único así que me escama un poco, parece ser que también lleva un mes tocado de la rodilla, es el tema Gonzalo, la ausencia de minutos de Gonzalo. Es verdad que con ese 4-4-2, con Brahim y Vinicius la velocidad, Valverde entrando por detrás y tal, igual no... O sea, se sentiría igual más cómodo Gonzalo en un 4-3-3 ahí de 9-9. Pero aún así me escama mucho, además viniendo de la cantera, lleva 11 goles con el primer equipo. El último mes de Gonzalo ha desaparecido. Sí, a mí en parte también me sorprende, pero yo creo que va un poco alineado con la apuesta por Brahim. No tanto es lo que decía antes, no tanto por lo defensivo, porque si de algo no es sospechoso Gonzalo es que se va a pegar todas las carreras que haga falta pegarse y correr todos los kilómetros que haga falta. Pero quizá prefiere lo que le da Brahim entre líneas, que eso es algo que evidentemente Gonzalo no te lo da, porque todos sabemos que es otro perfil, es un delantero pues, mucho más rematador, te va a bajar también balones innecesarios, baja, te hace paredes, pero Brahim es
una culebrilla que tienes entre líneas que te puede filtrar pases, que te puede encontrar los huecos, que a campo abierto se maneja muy bien y que a mí Brahim me parece un futbolista, el futbolista más autónomo del ataque del Real Madrid después de Vinicius, a mí me parece Brahim. Es Brahim. El futbolista que menos necesita de un esquema y que solo necesita el balón para generar. Entonces, si lo que quieres son generadores de fútbol en un equipo que no tenía tantos, pues le encaja más tener un futbolista como Brahim que un futbolista como Gonzalo en este nuevo esquema que está dibujando. Y yo entiendo que serán contextos y momentos de la temporada también, porque Arbeloa, la apuesta de Arbeloa por Gonzalo, yo creo que siempre apostaría por él como su delantero referencia si tiene que apostar. Pero ahora yo creo que entiende que le vendría mejor quizás, o que le está viniendo mejor lo que le está aportando Brahim. Perdón que haga un alto en el camino, pero ya sabéis que el tema de Mbappé está ahora mismo candente. Hay un nuevo tuit de Ramón Abrademón, os lo voy a leer tal cual, para cagarse encima. El primer diagnóstico fue correcto, la confusión de rodilla surge con la resonancia de control. Se crearon muchas falsas narrativas sobre que Mbappé se robara en algunos partidos. O sea, Ramón confirma lo que dice Miguelito, que se equivocaron de rodilla al hacer la resonancia. Pero claro, aquí viene mi pregunta. Aquí entre unas cuantas cosas que pone, que el bueno de Antonio Alesca esta vez por aquí. La verdad es que el campo últimamente no corre mucho, pero bueno. Así se hace una resonancia, porque se hace una resonancia así. Yo, disculpadme, aquí se equivocan todos. O sea, no puede ser que Mbappé no sepa que le están poniendo en la izquierda esto. O sea, no me lo creo. Es a lo que te voy. Claro, pero vamos a ver. No estoy diciendo que esto pase, no estoy diciendo que esto haya sido exactamente, no tengo ni idea, ¿eh? Pero digo. O sea, si estamos hablando de Valle Inclán y el esperpento, de verdad me lo si esto es así, esto es muy llamativo, así os lo digo, ¿eh? O sea, me ha dicho mi amigo el médico que es altamente improbable que en una resonancia se equivoquen de rodilla. ¿De verdad que ha pasado O sea, es que es alucinante. Pues tiene pinta. Es alucinante. Tiene pinta. O sea, dice no, DJ Bebo, para poner un poquito de aquí, dice, normal que se confunda de rodilla, yo a veces me confundo de esposa y termino en la cama de mi vecina. Pues cosas que pasan. Claro. Cosas que pasan. Solo sé que fue en la resonancia de control y el error se detecta un tiempo después gracias a una persona muy vinculada a los servicios médicos, ha contestado Ramón a una pregunta que le han hecho. Es para cagarse encima. Sí. O sea, es una a mí me parece una barbaridad. O sea, a mí si está grabado ese momento en el que a Mbappé le hacen la resonancia, donde no es la cara de Mbappé como diciendo, pero si la que me duele es la otra, o sea, los hermanos más. Claro, así evidentemente, supongo que de actores cercarían que Mbappé no tenía ningún problema. Sí. Claro, tendría esa rodilla como un titán. Claro, pero como un titán. Claro. Sí, pues imaginaos Mendy que tiene evidentemente se estaría borrando. Claro, Mendy ahí imaginaos con Mendy. Exactamente, con Mendy tendría su problema. Por cierto, han preguntado en el chat Mendy y Militao. ¿Tú sabes cuándo están? Militao después del parón. Empieza ya esa. ¿Poco a poco? Sí, poco a poco. Y Mendy sí que recuerdo bien para la vuelta. Entiendo que Mendy va a estar va 2-3 partidos, pero. Yo Mendy, o sea, lo necesito. Contra el Bayern. 4 días. Contra el Bayern, ida y vuelta. Eso lo decía ayer Iván Martín. Dices, da igual, tú calcula los partidos que tienes que jugar y que juegues ese punto. El resto 4 días. Que el servicio médico del Real Madrid calcule cuántos minutos le quedan a Mendy y que esos minutos se vayan eligiendo y ya está. Y que lo pongas en los partidos importantes y luego ya cuando cumpla el minuto 70 tal, lo cambiamos y otra cosa mariposa. O sea, es nuestro Walt Disney. Lo que ha conseguido que sea un hombre que sin jugar en el Madrid casi sea absolutamente amado, ¿eh? Futbolista de absoluto culto. Y la figura sí. Y la figura de Mendy se va a hacer enorme cuando desaparezca del fútbol y empiece a dar entrevistas. Y seguro que ahora seguro que ahora la tienda del club se está vendiendo más camisetas de Mendy que en los 6 años anteriores. Estoy convencido, porque va a acabar siendo una camiseta efectivamente de culto. Tremendo. O sea, yo tengo la camiseta de Ferland Mendy. Yo me imagino la de Mendy, pero como la tuya que tienes ahí de Puskás, pero atrás que ponga Ferland. Sí. Dentro de 50 años. Sí. Mira, perdóname, que voy a volver un momento a la de Mbappé. Álvaro, que a veces está por aquí. Álvaro Mendy es mi nuevo Gravesen. Bueno, sí, es la verdad eso. Lo explica creo que muy bien. Dice, lo que le dice Ramón es lo más lógico. Dice, te hacen una resonancia primero y tienes un esguince. Te sigue doliendo. Te hace una de control y aparece que ya no tienes esguince.
porque se han equivocado. Claro. Te dicen que puedes jugar, te sigue doliendo. Y entonces, claro, es donde él toma la decisión de irse a Francia. Sí, Bueno, sí, sí. para que entendamos un poco cómo ha pasado todo. Sinceramente, como bien dice mi padre, de este tipo de cosas cuando pasan, de pandereta. O sea, esto es de pandereta, se ha pasado así, evidentemente. Esto es absolutamente pandereta. Pero bueno. Estábamos con Bien, bien, Arbeloa. bien. Estábamos con Arbeloa y quiero, si sigue saliendo cosas, más cosas, no os preocupéis que las iremos comentando. Tema de Arbeloa y tema futuro de Arbeloa. Yo siempre he dicho que el futuro de Arbeloa estaba muy ligado a ganar algo. En este caso, o Liga o Champions. Esa idea se me está empezando a cambiar y voy a explicar el porqué. Primero, y la más importante, es porque no creo que el Madrid tenga tanta elección en el mercado como para elegir a un entrenador que le guste demasiado o que le convenza tanto. Eso es lo primero. Que creo que esta es muy importante, ¿eh? Segundo, porque unido a la primera, yo creo que Arbeloa está generando algo en la afición madridista que pueda aceptar que no gane ningún título, siempre y cuando los compita, ¿no? Compita, que llega al final de temporada, porque al final tú no puedes culpar a Arbeloa de que el Madrid este año no gane títulos. Arbeloa sí ha hecho algo, por lo menos en estos meses que lleva en el Real Madrid, que son 2-3 meses, es para mí, por lo menos en este punto, puedo decir que es mejorar al equipo. Ha mejorado el equipo ha competido contra el Manchester City, que quizás no lo pensábamos, ha competido contra el Atlético de Madrid y demás. Esto me hace pensar que cada vez me empieza a ganar la idea de que pueda quedarse Arbeloa. Sigo pensando que lo del título es fundamental, pero quizás hay alguna opción, ¿no, Fernando? A ver, que yo es que estoy un poco en el mismo barco que tú. Que todo esto que está ocurriendo, toda esta apuesta por la cantera, esta manera de volver a ilusionar un poco a un equipo que vivía prácticamente depresión. Parte de esa depresión también se cocinó el final de la depresión con él también, ¿eh? O sea, porque ahora estamos viviendo toda la bonanza, pero bueno, tuvo un par de partidos, 3 ayer Arbeloa, donde parecía que perdía también parte de la confianza, ¿no? Y tampoco hace tanto tiempo, porque el Real Madrid es el club que polariza más del mundo y ahora son todos fuegos artificiales y de repente 3 partidos malos y los fuegos artificiales se convierten en un incendio. Pero yo la situación que hay ahora creo que ha conseguido que cambie mucho justamente por eso, justamente por apostar por la cantera, por ponerse un poco una medalla que no está siendo simplemente por ponerse la medalla, sino por confiar de verdad, por apostar por chicos por delante de perfiles de primer nivel, cracks mundiales. Y hay que acordarse que lleva mucho tiempo, por ejemplo, Camavinga, que es un chico que el Madrid puso mucho dinero sobre la mesa por él, pero el titular está siendo Thiago Pitarch y no le está temblando el pulso en ningún momento. Entonces, evidentemente, si la temporada termina un poco desastrosa, pues no seguirá. Pero si se compite, como dice Rubén, yo tengo la misma creencia y prácticamente certeza de que Arbeloa seguiría, por un lado, porque quizá tampoco haya tantos perfiles, pero por otro lado, porque me parecería lo más inteligente. Me parecería lo más inteligente mantener a un entrenador que ha conseguido construir sobre la marcha algo diferente a lo que había para competir en Europa, porque por la Liga estaba claro que se iba a competir de cualquier manera, porque a mí, lo he dicho varias veces, esta Liga me parece una Liga relativamente barata por el nivel de los dos grandes y la poca solidez que están teniendo y la poca continuidad. Pero competir en Europa, veremos a ver qué ocurre contra el Bayern, ¿no? Pero lo del Manchester City me pareció un baño espectacular. Y eso lo ha hecho sobre la marcha, sin que llegue ningún fichaje nuevo, los fichajes los ha hecho él de sus chicos del Castilla, está cambiando cosas. Entonces, si a mí Arbeloa termina a 2 puntos en la Liga y Arbeloa te llega a semifinales de Champions y te echa el PSG, para mí va a ser la mejor opción que continúe, porque creo que hay brotes suficientemente verdes como para pensar que ahí hay un entrenador y que se está minimizando mucho, que tácticamente Mourinho evidentemente no es el Mourinho que tenemos en mente, pero bueno, ha superado tácticamente a Mourinho, superado tácticamente a Guardiola, porque tácticamente lo superó, o sea, eso no fue solo una victoria de espíritu, eso fue una victoria también de pizarra, y ha superado a Simeone, y esa es la realidad, y esa es la realidad que Arbeloa ha construido en un momento muy, muy complicado. Entonces yo creo que si compite hasta el final de temporada,
no es que creo que se vaya a quedar, es que debería quedarse, ¿no? porque será la mejor opción que tenga el Real Madrid. Jorge, ¿qué sientes tú? Porque yo creo que está empezando a convencer mucho, quizás ya no solo por cómo compite el Madrid, sino por ciertas decisiones, como bien hemos hablado antes, por ejemplo la de Kylian Mbappé. Yo creo que otro entrenador hubiera puesto a Kylian Mbappé en el Etihad y en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid. Bueno, Rubén, mi casa huele a 16ª que tira para atrás. Pensaba que vas a decir a primavera y azar, como dice Petrelli. No, también, pero sobre todo ahora huele a 16ª que tira para atrás. No, a ver, en serio. Históricamente, excepto en ocasiones puntuales, yo que tengo un poquito más de edad que vosotros, aunque no lo aparento, pero excepto en ocasiones puntuales, siempre que el Madrid no ha ganado un título, el entrenador no ha seguido. Pero luego hay situaciones y situaciones. Y en la coyuntura actual, a día de hoy, Arbeloa se está ganando el seguir porque ha levantado un equipo que estaba muerto. Yo era de los que pedía el cese de Xabi Alonso porque veía que eso no daba para más. A Arbeloa le costó y a base de trabajo, de tener a todos enchufados, de hacer... Se ve además ahora el vestuario, no sé, ves como que el otro día la celebración del gol de Valverde ahí en el córner con el banderín y tal, ves a un equipo. O sea, y eso es muy difícil. Se había perdido, claro. Esa sinergia, eso es muy difícil de conseguir y Arbeloa lo está consiguiendo y está compitiendo. Entonces yo creo que aunque esta temporada, porque la Liga al 99% no la vamos a ganar, no porque el Madrid no esté ahora bien para ganarla, sino por otras cosas que yo estoy convencido, que no sé si estáis en mi barco o no, pero yo estoy convencido que por lo otro no vamos a ganar o no nos van a dejar ganar. Yo es que estoy convencido. Siento de ser de ese grupo. Yo siempre digo que no intento agarrarme a eso porque entonces no disfrutaría del fútbol. Prefiero pues es que cabrearme cuando pase y punto. Claro, pero mi segundo equipo, que es el Mallorca por motivos familiares, veo, y ya no me quiero meter en esto, pero veo el arbitraje de Munora Montero la primera jornada en Mallorca con el Barcelona y veo el arbitraje de Munora Montero el otro día en el Bernabéu con lo del con esa injustísima expulsión y claro, pues no me queda más remedio, otra opción que dudar. Pero independientemente de eso, que no quería meterme en esas historias. No, yo creo que Jorge, si es lo que piensas, pues decirlo, sin ningún tipo de... No, es que estoy convencido. No quiero usar términos aquí que no... Hombre, pero sí, tampoco te cagues en la... No. De prevaricación y tal, ya hablaré en mi canal para no enmarronarte a ti, que te quiero mucho. Pero quiero decir que Arbeloa sí que creo que se ha ganado, aunque no ganara nada al final de temporada, por lo que estoy viendo, creo que se ha ganado el derecho a seguir. ¿Por qué también? Porque ¿qué otras opciones podríamos tener que se habla por ahí? Pochettino, Allegri, a mí me dan mucha pereza. A mí me da muchísima pereza. Me gusta mucho Nagelsmann, pero es muy joven, está con Alemania y yo creo que todavía no está para este toro, aunque a mí me gusta mucho. Entonces, como no veo otras opciones y veo lo que está haciendo Arbeloa, a más, tirar de la cantera sin ningún tipo de ambajes y sin ningún tipo de pudor, oye, lo que funciona, procura tocarlo cuanto menos posible. Entonces, mi apuesta sí que sería Arbeloa. Bueno, pues veremos. Yo creo que cada vez va ganando peso y repito, sobre todo para mí un peso importante, que es el de lo social en el Real Madrid, ¿no? El de la afición, el de la gente que está en el Bernabéu, el de la propia opinión, yo creo también de los periodistas, de los comunicadores que están viendo que al final, joder, el equipo está compitiendo mejor tomando decisiones que tienen personalidad. Mira, hablo incluso del propio caso de Trent. El castigo de Trent, yo, Jorge, que tú eres más mayor que nosotros, yo no recuerdo a nadie que le castiguen en el Madrid, digo, no saliendo por llegar tarde. Pues mira, ya solo esto me enseña que Arbeloa hace cosas diferentes. Yo no lo recuerdo, pero también tengo una duda. Que yo creo que es una duda razonable, ¿vale? Si el sábado a ese entrenamiento 20 minutos tarde, en vez de Trent, llega a ser Valverde o Vinicius, ¿lo hubiera dejado también en el banquillo en el partido trascendental del Atlético de Madrid? Yo lo pongo, tengo esa duda, pero por lo demás me parece bien. Tú has llegado 20 minutos tarde, tenemos un código interno,
si es que no juega, no juega. Disfrutemos de las buenas tomas de beber. No jugamos a fútbol ficción, no lo sabemos. Porque si no lo disfrutas ahora y luego resulta que sí lo hubiera hecho. Puede que no. Puede que pero no, es pero una a lo duda mejor razonable, ¿eh? Sí, lo es, pero también tienes que saber aprovechar los contextos. Sí, claro. Si Arbeloa hay es mandar un mensaje. Que ojo que viene pregunta difícil de Miguel de Faust, que además me parece interesante para hablarla aquí. Gracias a Miguel de Faust por la aportación económica. Si alguno como Miguel que le apetece, ya sabéis que si dejáis ahí la pregunta la vamos a leer aquí en pantalla. Dice, el mayor éxito de Arbeloa ha sido lograr un mediocampo balanceado, equilibrado, se puede decir, ¿no? Mi pregunta es, ¿el mediocampo funciona mejor sin Bellingham? Mójense. Pues mira, voy a ser yo el primero en mojarme. Con el Bellingham que venimos viendo, ya os digo que no. Ahora, yo lo que llevo diciendo aquí estos días es que Bellingham no es tonto. Saben perfectamente que hay un par de jugadores que le están comiendo la tostada. Entonces, quiero ver al jugador en este momento. Quiero ver al jugador con un entrenador diferente que da la sensación de que cuando no está bien alguien, oye, no tiene ningún problema, poner a un chavalín de la cantera que se llama Thiago, ponerle por delante de Camavinga. No tiene ningún tipo de problema. Entonces, quizás ahora Bellingham acepte o tome ciertas decisiones de diferente manera. Esto puede ser, ¿no? Me ha dejado también una Roberto, ahora vamos con la de Roberto. Fernando, tema Bellingham, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que lo principal es saber qué es Bellingham. Y a partir de ahí, construir un centro del campo a su alrededor o que sea un complemento al tridente de ataque. Bellingham ha demostrado en el Real Madrid que es un grandísimo llegador, pero en ningún momento ha demostrado que puede ser un gran constructor. Y entonces a mí eso me hace pensar que la idea de aquel box to box que asomaba en el Borussia Dortmund, no sé si porque a él se le puso el morro muy, muy fino cuando vio que era balón de bronce, candidato a balón de oro y le encaja más ser ese tipo de futbolista que el futbolista que apuntaba a ser y el futbolista que fichó el Real Madrid. Pero un poco lo que dices tú, Rubén, está ahora en el tejado de Bellingham cómo responde a la situación, porque esta situación en la que él vuelve es totalmente diferente a la situación en la que estaba cuando él se fue. Él vuelve a un centro del campo que funciona, un centro del campo donde ya hay un chaval que aporta un poco de salida de balón y sobre todo que corre mucho. Un Güler que a mí en esa posición en la que está jugando ahora le estoy viendo brotes bastante verdes. ¿Qué ocurre? Que Bellingham entrará por Güler. Entonces mi gran duda es dónde van a ubicar Arbeloa a Bellingham, si verdaderamente le va a ubicar por Arda Güler y se cae Güler de ahí, si va a meterle por Thiago Pitarch, que me parecería un error supino porque Bellingham puede jugar en banda izquierda un poco y entrando hacia adentro, pero no puede jugar en la base de la jugada. Entonces a partir de ahí, a ver, a mí sobre el papel me parece que el centro del campo sin Bellingham va a resultar más equilibrado, pero estamos hablando de un futbolista de clase mundial. En momentos puntuales quizá no sea el equilibrio lo que te hace ganar partidos, sino el talento diferencial. Bellingham es top 10 mundial a su mejor nivel. Yo de todas maneras, a mí se habla mucho de la coexistencia entre entre Mbappé y Vinicius, pero yo creo que el principal problema que tiene este Real Madrid es la coexistencia entre Mbappé y Bellingham. Justamente por eso, porque él es un llegador y ocupa espacios que ahora ocupa Mbappé. Es una absoluta fantasía pensar que con Mbappé en el campo Bellingham puede ser lo que fue la primera temporada, porque ahí estaban Rodrigo y Vinicius que le dejaban mucho carril central para que él entrase. Entonces, entiendo que Arbeloa tratará de encontrarle la posición que mejor se ajuste. Yo tengo mis dudas. A mí el centro del campo como está ahora me gusta mucho, sinceramente. En el debe de Bellingham está que me cambia la opinión. Y a la pregunta que hacía el compañero, yo creo que sin Bellingham el centro del campo es más equilibrado, pero quizá con Bellingham, con menos equilibrio, haya más brillo y se pueda llegar a ser más diferencial. Yo ahora mismo es Bellingham el que tiene que ganarse el puesto de titular.
Bueno, antes de nada, que conteste Jorge, le voy a preguntar por el tema Bellingham. Dar las gracias a Roberto, que nos deja esta reflexión en el chat. Además, con una aportación económica, muchas gracias. El que quiera, ya sabéis, superchat será aquí leído y contestado. Dice Roberto: hola, para mí Arbeloa tiene que seguir, tanto por su trabajo táctico e individual con los jugadores como por lo que transmite en ruedas de prensa. Es cierto que las ruedas de prensa, yo siempre dije que me parecían demasiado pastelosas, siguen habiendo todavía frases un poco tal, pero prefiero eso que sinceramente, de 2 minutos de Simeone. Me parecen más divertidas estas. Dicho esto, Jorge, tema Bellingham. No sé si quieres aportar algo más allá de lo que ha dicho No, un poco más, porque Roberto. creo que Fernando lo ha Lo hace clavado. muy Primero, bien, ¿eh? sí, primero decirle a Andrés que sí, me acuerdo perfectamente de la imagen de Klaus ahuyentarle con los cuernos cuando el Bayern de Múnich era el logro alemán para el Real Madrid, que parecía que tenían 3 cabezas y 4 piernas. Sí, me acuerdo perfectamente de la imagen de los cuernos de Klaus, del gran Klaus, jugadorazo, por cierto, Augenthaler, ¿eh? Y luego del tema de Jude Bellingham, si Jude Bellingham está al 100%, a mí dámelo en mi equipo. O sea, no podemos prescindir de un tío de esa calidad. Pero estamos con lo de siempre. Tiene que estar al 100%, tiene que meterse ahora en la dinámica en la que está el Madrid, como ha dicho Fernando, y, ay, amigo, ahora tienes que currar. Porque lo de ponerte así cuando metes un gol está muy bien y es muy bonito y tal, Mucho pero aura. claro, pero en este Madrid ahora tienes que currar. Y la segunda parte también es lo que ha dicho Fernando. ¿Qué encaje le damos? ¿Queremos al Bellingham del Borussia Dortmund? ¿Queremos al Bellingham de los 6 primeros meses en el Real Madrid? Posición totalmente diferente. La entrada de Bellingham entrando, además, que puede llegar desde atrás, puede coartar lo que hablábamos antes, las enormes subidas que está haciendo Valverde. ¿Cómo encajamos eso? ¿Cómo encajamos también a Valverde con Jude Bellingham en esas subidas en segunda línea? Entonces, esa es la cuestión, que Bellingham ahora efectivamente tiene que ganarse el puesto, pero como jugador es un jugadorazo descomunal y si está bien y lo conseguimos encajar, tiene que jugar. Voy a dejar esta pregunta a Víctor, que no es por superchat, pero Víctor es mecenas del canal, así que se merece todo lo que me pida. Dice Víctor Tavero: ¿ves alguna titularidad de Manuel Ángel? Yo sí, ¿eh? No me ha pedido a mí, pero yo creo que vamos a ver alguna esta temporada seguro, ¿no, Tavero? Sí, yo también lo creo. En algún partido puntual, y no te digo que vaya a ser un partido en el que el Real Madrid no vaya a jugarse nada, porque ahora mismo el Real Madrid no tiene ningún partido accesorio, pero Arbeloa nos ha demostrado que no le va a dar titulares a los canteranos en momentos solo sencillos, sino en momentos donde lo necesite. Y evidentemente Thiago no va a poder jugar todos los minutos, ¿no? Como cualquier titular del Real Madrid, a Thiago también va a haber que rotarlo. Y yo creo que en esa posición encaja muy bien Manuel Ángel. Son futbolistas bastante diferentes, aunque parezcan similares. Manuel Ángel es, digamos que es un poco más organizador que Thiago. Thiago es mucho más dinámico. Thiago sí que es cierto que baja mucho más a recibir de lo que hace Manuel Ángel. Manuel Ángel yo creo que se mueve mejor en espacios cortos que Thiago. Además es ambidiestro. De hecho, me contaban que en los ejercicios de lanzar faltas directas, él la tiraba cuando se ponían los diestros y luego cuando llegaba el turno de los zurdos también se ponía y las pegaba absolutamente igual con las dos piernas, que ni él sabe Tremendo. si es diestro o zurdo, sí, hasta ese punto llega. Entonces yo creo que sí que le vamos a ver, y Manuel Ángel además futbolista es lo que hablabais antes, no 1,70, pero siempre va al choque, no le va a temblar nunca las piernas, es un chico que tiene ya 21 años, que eso también es importante, que esa edad también le hizo a Asensio llegar en un punto de cocción al primer equipo diferente al que llegó, por ejemplo, ese Jacobo Ramón que debuta y se le hace un poco cuesta arriba y que ahora cuando ha cogido ese nivel en el Como está siendo uno de los mejores centrales jóvenes de Europa. Y entonces yo creo que ese punto de Manuel Ángel también jugará a su favor cuando juegue, que no le va a pesar, no le está pesando, pero yo creo que una titularidad no le va a pesar y sí que creo que le vamos a ver en algún partido de inicio. A mí, Fernando, ya se lo dije a Rubén, creo que fue en el directo pasado hace 2, que a mí Thiago Pitarch, con 18 años y salvando muchísimo las distancias todavía, me recuerda por su forma de jugar y moverse por todo el centro del campo a Martín Vázquez. Todavía es muy joven y tal, pero por yo estilo no de jugador. Yo vi jugar a Rafa, bueno, pues 13 años y me recuerda, insisto, salvando mucho las distancias, pero por cómo cubre todas las posiciones dentro del campo, el toque que tiene de balón y demás, me recuerda bastante a Rafa Martín Vázquez, que tenía una calidad, vamos, era un todocampista. Sí, Thiago
Thiago es un poco así, ¿eh? Thiago en cantera antes de esta temporada y tal, ha pisado incluso zonas de falso 9. Y en 4-2-3-1 partir desde una banda es bastante polivalente. O sea que se caracteriza mucho su dinamismo y su personalidad, también su buen pie. Porque yo lo digo mucho, que Thiago ha roto la puerta del primer equipo, la ha echado abajo a base de kilómetros, pero él se va a quedar a base de talento, porque no es solo lo que estamos viendo. No sé si lo decía aquí con Rubén o el otro día en el AS. Yo, la comparativa que hacía con Asensio, sin hacer de menos a Asensio, es que yo los 15 o 20 mejores partidos que le vi a Raúl fueron los 15 o 20 primeros que hizo con el primer equipo del Real Madrid. Meritazo suyo. Pero es que yo todavía no he visto, estos partidos que hemos visto de Thiago no están ninguno entre los 10 mejores partidos que he visto de Thiago. Entonces, yo creo y es un futbolista de talento que su fútbol encaja más en la élite porque está mejor rodeado. Entonces, yo creo que eso es un poco el termómetro de lo que puede llegar a ser Thiago Pitarch, que yo creo que si sigue siendo titular en el Real Madrid, se ha hablado mucho de la sub-21, pero yo creo que va a estar en las quinielas de la absoluta, con total merecimiento, porque si eres titular en el Real Madrid, tienes que estar en la quiniela de la absoluta. Aunque esté Luis de la Fuente. Sí. Vale. A pesar de ello, ¿no? A pesar de. Perdóname, chicos, estaba contestando un mensaje. Me dice Roberto por aquí, discrepo en que Jude no se esfuerce ni corra, más bien es muy desordenado. Eso lo ha dicho Arbeloa, la versión de Thiago ayuda a ese orden. A ver. Estoy muy de acuerdo con eso, porque siempre lo he dicho además, lo que dice Roberto. Siempre he dicho que Bellingham corre mucho, pero no corre bien. Hace quizás esfuerzos en momentos en los que no tiene que hacerlo y los esfuerzos que quizás sí tiene que hacer no los hace. O sea que muy de acuerdo con Roberto porque... Y alguna carrerita que ha hecho, Fernando, alguna carrerita que ha hecho tribunera, Sí, también de vez en cuando. Eso le gusta, sí. Eso hay que decirlo. Sí, pero sí. Si se me ha entendido decir que Jude no se esfuerza y tal, ¿no? O sea, hace kilómetros, pero no de la manera en la que tiene que hacerlo. Estoy muy de acuerdo con Roberto. No, lo que tiene que entender Jude ahora cuando vuelva a lo que hemos hablado, que tal como estará la dinámica del equipo, que si vuelve, pues que tiene que pelear, correr, luchar y para que siga habiendo equilibrio. Va a tener que hacer lo que están haciendo sus compañeros de al lado, nada más. Por cierto, dejarme decir que esto... Mira, hoy es un día importante, pues es aún más importante solo por lo que me cuenta Roberto. Roberto es un chico que lleva viendo el canal desde hace mucho tiempo y yo sé que estaba pasando una situación muy complicada, pero me acaba de dar esta noticia que me parece maravillosa. Por cierto, Rubén, mi mujer, se encuentra bien, está todo solucionado con el cáncer, gracias a Dios. Gracias por tu apoyo en su momento. Pues Roberto, te mando un abrazo enorme a ti y a tu mujer. Lo recuerdo todos los días, desde el día que me lo contaste, así que te mandamos un abrazo enorme desde el correo, no solo yo, no solo Tavero, no solo Jorge, sino todos, la gente que está en el chat, así que me alegro muchísimo, de verdad, un abrazo Roberto, muchas gracias, de verdad, por estar por aquí. Un último tema ya y ya os dejo, ¿vale? Porque os lo he dicho hasta y media, pero quería tocar este tema. Ha sacado una información hoy Ramón Abrademón sobre el lateral derecho, en este caso a Achraf Hakimi, posible, bueno, que como que le gustaría llegar al Real Madrid en este caso. Yo hoy decía que mi sensación es que puede haber un tema, ¿no?, en el lateral derecho del Real Madrid este verano, porque yo creo que hay alguna opción, ahora Tavero si quieres no puede decir más, que Carvajal quizás salga del Real Madrid, ¿no? Porque si es verdad que no va a tener esos minutos, quizás salga. Planteo en la mesa varias cosas. Primero, si es Achraf Hakimi realmente el lateral derecho, teniendo a Trent Alexander-Arnold, que tiene que tener el Real Madrid, y lo digo más que nada porque son dos laterales muy ofensivos, aunque bien ha explicado Tavero y a Arbeloa le gusta mucho ese tipo de laterales, pero bueno, yo siempre digo que tener uno también de corte defensivo no te viene nada mal. Luego, ¿quién se podría firmar en ese corte? Y segundo, que a lo mejor es el momento de David Jiménez o de Fortea. Tavero, empiezo por ti. Pues a ver, yo el caso de Achraf, yo creo que es un melón que de abrirse no se va a abrir ahora, sinceramente, porque le quedan todavía tres temporadas. Que a Achraf le gustaría jugar en el Real Madrid, eso no es ningún secreto. Eso es una realidad, que le gustaría volver.
pero como realidad es que tiene un contratazo en el Paris Saint-Germain y que está allí muy a gusto. Entonces, cuando ese contrato llegue un poco a últimos años, ahí yo creo que ese melón podrá abrirse. Me parece pronto, quedándole 3 años, ir a por el mejor lateral derecho del mundo, sacarle del Paris Saint-Germain, aún habiendo mejorado la relación que hay con el Paris Saint-Germain, el montante que habría que pagar me parecería, no sé si el Madrid lo asumiría. ¿Se iría por él? Sí, sin duda ninguna, aún siendo, porque además se minimiza también un poco a Rafa en lo defensivo, que me parece mucho más firme en lo defensivo, por ejemplo, que Trent tiene unas lagunas espectaculares y me parecen diferentes. Son ofensivos, pero son diferentes. Igual que, por ejemplo, Fortea y David Jiménez son diferentes. De hecho, Adraf me parece Fortea y Trent me parece David Jiménez. ¿Sí? Por trazar una comparativa, sí. Mira, me parece interesante esa sí, porque David Jiménez, de hecho, David Jiménez yo estoy convencido que saldrá en verano. También es un chico ya que, bueno, 21 años creo que tiene, no sé si ha hecho ya 22. Pero David Jiménez lo que tiene es el mejor pie derecho de Valdebebas. Y es un lateral derecho como Trent. Es un lateral derecho también que yo creo que va a brillar más en contextos dominantes que en equipos que luchen por el descenso. Yo creo que un paso inteligente en su carrera, si no se queda en el Real Madrid, que yo sinceramente pienso que no se va a dar el caso, pero podría ser, no lo sé, sería priorizaría yo antes un proyecto de ascenso de segunda a un equipo que sufriera por mantener la categoría en primera para David Jiménez, porque le va a venir, sí, a él le vienen mejor contextos ese contexto, ¿no? Contexto sí, de equipo que tenga mucha presencia con balón, ¿no? Eso es, porque él es un lateral que trabaja en construcción, un lateral al que a Guardiola le gustaría David Jiménez, porque le aportaría mucho centrocampismo, y luego es un gran lanzador, es el dueño del balón parado del Castilla, porque es que tiene un pie estupendo. Pero a Fortea yo le veo mucho, yo le veo más techo a Fortea. Yo a Fortea siempre he dicho que yo le veo nivel Real Madrid, además de ser muy vistoso. Yo creo que es un chico que, si se apuesta por él en el primer equipo, por el tipo de lateral que es, entra por el ojo también. Porque es un lateral de mucho desborde, gana mucha línea de fondo, lo hace también a través de la bicicleta y del regate individual, que eso al final pues a la afición también le entra por el ojo, pero es muy diferencial. A Fortea se le queda muy, muy pequeño. Cuando lo ves en la Youth League, estás viendo a un chico de la edad del resto, pero que está muy por encima de eso. Ha tenido la situación un poco complicada, punto número 1, porque él era titular al principio de temporada, pero llega al Mundial Sub-20, donde fue titular y lo hizo fenomenal, pero en ese tramo empieza a ganar el Castilla y David Jiménez, el anterior titular, se hace con la titularidad y David Jiménez lo hace excelente. Y Arbeloa sigue contando con David Jiménez, además es un perfil más maduro y tal. Y luego tuvo también una lesión cuando empezaba a coger vuelo de nuevo y le costó recuperar esa titularidad, que ahora con Julián López de Lerma la ha recuperado. Y Fortea lleva ahora es titular, sí. Sí, y lleva un tramo de temporada muy, muy bueno, muy, muy bueno, tanto en el Castilla como en los partidos de Youth League. Yo tengo claro que apostaría por Fortea y me gustaría ver a Fortea en algún momento de esta temporada. Me gustaría no verlo, la verdad, porque si no lo vemos es que no hay lesiones ni de Trent ni Carvajal. Eso ¿vale? Es verdad. Bueno, pero podemos ver un ratín, ¿no? Yo qué sé. Sí, bueno, pero por también verlo, no sé si me entiendes. Sí, a mí me gustaría verlo, porque yo creo que es un potencial Real Madrid, tiene potencial para quedarse en el Real Madrid, como por ejemplo Joan Martín, o como por ejemplo Palacios, si el contexto de plantilla se lo permitiese, pues Palacios es un futbolista totalmente con ese potencial, lógicamente. Tienes toda razón, ¿eh? Totalmente. Jorge, te pregunto a ti por el lateral derecho. ¿Qué te parece? Porque es verdad que puede haber caso ahí, ¿eh? En el lateral. Lo de Ashraf me cuadra en cuanto a que tiene buena edad, 27 años todavía, es canterano, es de Leganés y todo esto. Me cuadraría su vuelta. Lo que no me cuadra es el precio para haber estado ya en la casa, aunque sea el mejor lateral derecho del mundo. O sea, esos 80 millones de los que se habla, aunque tenga 27 años y sea, porque es de lo mejor del mundo en ese puesto,
Pero a mí me daría mucha rabia tener que pagar 80 palos uno detrás de otro después de haber sido tuyo. Igual soy demasiado hater con lo que digo, pero a mí me duele el alma. O sea, igual que con lo de carreras, que me parece un muy buen fichaje, pero pagaste 50 boniatos uno detrás de otro, que es una pasta también para carreras, quiero decir, y era tuyo, pues con Arraf tengo ese sentimiento. ¿Podría venir bien al Madrid? Joder, por supuestísimo, como complemento de Arnold, por las variantes diferentes que, como ha dicho Fernando. Lo que no me cuadra es el precio. Y, por cierto, creo que David Jiménez va a salir a final de temporada, efectivamente, y a mí Jesús Fortea me parece un lateral descomunal. Descomunal. Me parece un lateral de primera plantilla. Luego ya veríamos cómo funciona o no funciona. Pero para hacer la pretemporada este verano y que pueda quedarse, me parece el lateral una opción descomunal. Porque además es diferente a Arnold también. Es bastante diferente. O sea, te da otro perfil diferente. Bueno, pues veremos, porque yo creo que va a ser uno de los temas también de este verano. Verá más, seguramente, pero yo creo que va a ser uno de los temas de este verano. No os quiero quitar más tiempo, que os he quitado bastante. Os he quitado más de una hora, así que quiero dar las gracias a Fernando Tavero y a Jorge Leonardo por haber estado un día más en el córner de Rubén Martín. Jorge, un abrazo. A Tavero, ve por la sombra. Sean buenos. Un Cuídense, abrazo, chicos. a la Madrid. Hasta luego, adiós. Chao. Y nosotros no os creéis que vamos a estar mucho más.